primari Pupeñi, Pulanguien, Buenian ahí, Fachanta Maitaki, que es un pian. Pupeñi, Pulanguien, inche Mauro Michani Pingen, inche Talonco, Pian Mawisa Beleita ni Lofche, y Canto, Wiñoto Afintan, Ftakeche y Unzungun, Glan, Tam, Femechita, Chipaita Hungun, Moleke fue Feichi Mapu, Ruf, Mapuche Yen, Chehuelche Yen, Machi Yen, Lonco Yen, Kona Yen, Feula, no Chiquechi, Chipaita, Ta Koifiki, Mapuche Kimun, Mapuche Rakifan, Inafan, Petuta Huaychan, Feichi Mapuche, Mafuin, Huewafin, Pupeñi, Pulangien, Inalelu ta in Huaychan, ta in Ftakeche Zungun, Ftakeche Ngelam. En principio, la intención de la convocatoria surge a partir, bueno, de lo que permanentemente se intenta difundir, ¿no? Del no acompañamiento, de cómo el propio sistema judicial y político, el accionar o el modo de operandi, como se dice, es aislar los conflictos y llevarlo a un plano de disputa entre privados. Es algo muy característico, ¿no? Pasa prácticamente con todos los pulovche. En este caso no fue la excepción. Planteaban una disputa entre privados. Y claramente una vez que el conflicto tuvo difusión, ¿no? Que involucra ciertamente a un lof mapuche, pequeño lof, se considera que es territorio mapuche, por ende hay que defenderlo. Entonces a partir de esa lógica de movilización del pueblo mapuche se establece, bueno, acompañar en este aspecto, digamos, no solo por una audiencia, acompañar en el gran sentido de la palabra. Cuando nosotros hablamos de acompañar es un compromiso. Y no solo con la gente, es un compromiso con el territorio y su fuerza. Así fue que surgió, y entiendo yo, de que los pull-off que vinieron con esa conciencia, ¿no? de ese acompañamiento. Lamentablemente se ha naturalizado, ¿no? Hemos naturalizado de que generalmente en ese terreno de discusión que es lo jurídico-judicial, es un terreno que evidentemente nosotros no manejamos. O sea, estamos a merced de quizás la benevolencia de algún juez, la actitud o la acción de algún defensor público, o en todo caso los que tiene la posibilidad de tener un defensor que esté abocado exclusivamente a su defensa, valga la redundancia. Y por otro lado también esperar de que ese defensor tenga conocimiento en el derecho indígena, porque son muchos obstáculos, ¿no? Porque por ahí la defensa te asiste a alguien que vos podés remunerar o pagar, pero capaz que no tiene el conocimiento suficiente en el derecho indígena. Bueno, salvo todo eso, hay un escenario que sí se plantea, que es el escenario que plantea el Estado, que es usar los vericuetos, las influencias, la corporación, ¿no? O sea, el litigio o los litigantes wincas o privados se valen de los contactos, se valen de su influencia en la justicia. Por ejemplo, Catrimán Coligüe, se está enfrentando a un ex procurador de la provincia de Chubut, que es Amamé. Entonces, así traslada nombres y apellidos a otras provincias y el modus operandi es prácticamente el mismo, ¿no? El vínculo con la justicia, con el poder político, empresarial, ni hablar con las fuerzas de seguridad que actúan como guardias privados para reprimir, para amedrentar, para violentar. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ha cambiado, yo calculo de que ingresó la democracia a estos tiempos, lo único que se ha ido ayornando son las leyes que hablan de los derechos indígenas, de convenios internacionales, pero en la práctica los jueces supremacistas, racistas, fiscales, empresarios son los mismos y se pasan la posta de generación en generación. Eso es un modo operandi. Ese juzgamiento tiene este sentido. No es que se espera un milagro divino para obtener un veredicto que nos favorezca. Ni tampoco estamos golpeando la puerta para que el sistema se reforme y nos incluya. O sea, para el que hace esa lectura, evidentemente le está faltando un poco más de atención. Nosotros decimos juzgar al sistema, significa que tanto los pupeñi, pulanguien, de los pull-off y la propia sociedad civil sepa el escenario que se conforma. Esto que terminé de contar, ¿no? Porque hay un escenario que blanquea el despojo. Entonces después cuando el
el resultado es el desalojo y que hay una acción de resistencia y de control del territorio, se nos dice que somos terroristas, violentos, lanzapiedra, no sé, todos los calificativos habido y por haber. El tema es que esos calificativos no quedan en el aire, quedan en acciones judiciales, ¿no? Hay una persecución judicial. Entonces, cuando decimos juzguemos, significa todo esto que transcurrió, en este caso, los Catrimán Colihueque, que puede ser el ejemplo de otras pugnas, es como de un lado se hicieron de un expediente cargado de documentación legitimando, entre comillas, la compra del territorio por influencias, ¿no? Por compra de influencias. Y por el otro lado, la imposibilidad de conseguir, inclusive, de que se han atendido algunas denuncias que hablan de maltrato, violencia de género. Recordemos que los Catrimán Colihueque son mujeres las que están llevando adelante esta lucha. Y ni siquiera he tenido en cuenta algo tan elemental que es el resguardo de la vida, ¿no? El resguardo de su propia vida. Muchos tuvimos que ir a acompañar, tenemos que estar acompañando porque han colocado patotas a pocos metros de la casa. Y no es que uno dude de la capacidad de las Languien, de defensa, de lucha, pero sabemos cuando algo es totalmente desproporcionado, ¿no? No podemos dejarlas solas. Y sabemos de los artilugios y artimañas del poder, ¿no? Porque han quedado muchos asesinatos sin ser resueltos, sin justicia. Por otro lado, nosotros hemos ido aprendiendo también, lamentablemente por la crudeza de enfrentar estos conflictos. Entonces, vemos que en esa audiencia que pasó, la audiencia que por un lado se hacían aportes de prueba, ya iba en una condición de absoluta desigualdad, ¿no? Porque el poder, conformado por Samamé, Serra, empresarios, bueno, los hijos del poder, iban ya con un expediente cargado de blanqueo, otorgado por el IAC, que es un organismo que ya cansados décadas de denunciar la corrupción que existe ahí, jueces racistas que apoyan esto como criado, ¿no? Blanqueador de cosas que son increíbles, de situaciones que son increíbles. Y por el otro lado, las Pudomo, las Languien, imposibilitada, inclusive, insisto en esto, de pedir mínimamente que se tome en cuenta de que está en riesgo sus vidas. Eso es conciencia. De hecho, tuve la oportunidad de conversar con Peñis Languien, y es conciencia, es la conciencia de sentirse pueblo. Porque ¿qué otra cosa te puede movilizar? Sabemos que estamos en un proceso de resurgimiento, levantamiento no solo de autoridades ancestrales, sino también del propio territorio, de la gente que integra ese territorio, del proyecto de vida que tenemos en los territorios, ¿no? Porque cuando recuperamos territorio hay un proyecto político, ideológico, filosófico, espiritual de vida. Entonces creo que eso genera conciencia y la gente lo toma así. Inclusive los propios guarriaches, la gente que vive en el pueblo, se acerca para hacer ese aporte de acompañamiento y en todos los aspectos, repito, ¿no? Porque una cosa es acompañar fuera de tribunales y que finalice la audiencia y te vas, y otra cosa es decir, bueno, el próximo paso es acompañar en el territorio. Y yo sé que muchos de los que estuvieron ahí ya saben perfectamente cómo es el conflicto, y cuando se les demande su compromiso, que se materialice ese compromiso, van a estar, es muy probable. Entonces, ese mensaje que le queda al sistema opresor es que no es un conflicto entre privados, no es un conflicto entre una anciana, es un conflicto con el pueblo mapuche. Pero para que eso se materialice, se ponga en evidencia, para que el que ve un noticiero en el canal, el que escucha, el que ve las redes, entienda claramente de que hay un trasfondo, ¿no? De que hay un escenario. Y cómo se conforma, cómo se configura ese escenario, tanto el escenario de la represión como el escenario de la resistencia, ¿no? Son escenarios que hay que contarlo. Huehuafi, Impupeñi, Pulanguín.